una foto de Hitler. Ah, no, por favor, no. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 para impedir que lo atraparan los aliados, porque si lo atrapaban los aliados ya le habían informado lo que le había pasado a Mussolini y a Clara Petacci. Y él no quería que le pasara lo que le pasó a Mussolini y a Clara Petacci, que no le pasara ni a él, ni a, por supuesto, a Eva, su amante eterna y luego y finalmente esposa las últimas horas. Y sobre todo no quería ser exhibido como un animal de zoológico, que era lo que temía que iban a hacer los soviéticos. Prácticamente llevarlo a una jaula abierta para que la gente lo escupiera de Berlín a Moscú. Estaba muy consciente de eso. Una persona con la visión de autoexaltación de salvador de toda una raza, de dirigente del mundo, de futuro de la humanidad y de Reich de 1000 años, no se va a arriesgar a entregarse. Estaba enormemente enfermo, tenía Parkinson, tenía una pila de enfermedades, era drogadicto porque le ponía... No que él fuera drogadicto, es que su médico le aplicaba una serie de medicamentos y vitaminas y estimulantes absolutamente delirantes. Si buscas lo que se le recetaba y se le inyectaba a Hitler todos los días, pues el tipo tenía que estar viviendo en el multiverso paralelísimo, en el miniverso probablemente. Entonces, no es una persona que salga huyendo, no es una persona que salga huyendo como salió Himmler, por favor. Es de tontos. ¿Qué auditado ni qué auditado?